Está mintiendo, papá. Siempre me ha odiado. Esas palabras salieron de su boca con una sonrisa burlona tan afilada que podría haber cortado acero. Los ojos de su hija brillaban con falsa inocencia. Su voz temblaba justo lo necesario para parecer vulnerable. Y él, mi esposo, el hombre en quien había depositado toda mi confianza, se quedó allí mirándome como si ya hubiera dictado mi sentencia. Mi nombre es Marina, y descubrí de la forma más dolorosa que la traición no llega de los enemigos. Llega de aquellos que juran amarte por encima de todo. Uno creería que años construyendo un matrimonio, un hogar y una vida en común significarían algo real, algo sólido. Pero en una sola noche, todo se derrumbó porque una joven manipuladora de 20 años susurró veneno en el oído de su padre. Recuerdo esa noche en pedazos, como vidrio destrozado contra el suelo. La luz del salón era cegadora, el silencio pesaba como plomo, su expresión era de hielo puro. Marina, simplemente haz tu maleta, no puedo continuar con esto. Su voz no tembló. La mía sí lo hizo. ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás echando porque ella te contó algo? Pero no hubo respuesta. Simplemente la miró a ella, a su hija, con ese mismo amor ciego e incondicional con el que solía mirarme. Ese fue el instante en que comprendí que ya no era su prioridad, ni siquiera era una opción. Las paredes de nuestra casa parecían hacer eco con risas que no eran mías, con una lealtad que nunca fue suya. Y lo más cruel, ni siquiera me preguntó qué había sucedido en realidad. Sin defensa, sin una segunda oportunidad. Solo el destierro. Empaqué en completo silencio. Cada prenda doblada se sentía como preparar un funeral. Cada par de zapatos que entraba en la maleta era una traición cosida en cuero. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el aire nocturno me golpeó como una ráfaga helada. Me quedé allí, maleta en mano. Mi matrimonio desintegrándose a mis pies, mientras la sonrisa triunfante de su hija persistía en las sombras de la ventana. Pero déjenme decirles algo. El universo tiene una forma de cobrar sus deudas. Y la de ellos era inmensa. Porque 3 semanas después, cuando regresó rogando si había reflexionado, preguntando si estaba lista para disculparme y volver arrastrándome, no solo me alejé. Me aseguré de que ambos sintieran todo el peso de lo que habían provocado. Este no era el final. Era apenas el comienzo. Pasé la primera semana en la habitación de invitados de mi mejor amiga, observando el techo cada noche, preguntándome cómo años de amor podían colapsar en un solo instante. El silencio era sofocante. Oprimía mi pecho. Cada vez que mi teléfono se iluminaba, una parte de mí deseaba que fuera él diciendo que había descubierto la verdad. Pero nunca sucedió. En cambio, eran las publicaciones de su hija en redes sociales las que llegaban hasta mí. Comentarios burlones, indirectas punzantes diseñadas para que yo las viera. Algunas mujeres nunca aprenden cuál es su lugar. Ella quería verme destrozada. Y por un momento, lo estuve. Pero el dolor tiene una manera extraña de transformarte. Cuanto más repasaba esa noche, más comprendía que no fue solo su mentira lo que me destruyó. Fue su decisión de creerla sin cuestionarla, su silencio, su traición absoluta. Para la segunda semana, algo dentro de mí había cambiado radicalmente. Ya no lloraba, ni siquiera sentía rabia. Estaba fría, calculadora. La versión de mí que suplicaba por su amor había muerto la noche en que cerró aquella puerta. Fue entonces cuando comencé a planificar. Saqué la caja de documentos que había guardado cuidadosamente durante años. Papeles financieros, registros de propiedad, pruebas concretas de mis contribuciones a todo lo que habíamos construido juntos. Él pensaba que me iría con las manos vacías, pensaba que podría borrarme de su vida como si nunca hubiera existido, pero subestimó gravemente a la mujer tranquila que desechó. La tercera semana fue casi serena. Me despertaba temprano, preparaba mis propias comidas, escribía en silencio. Cada día me volvía más firme, más fría, más fuerte. Así que cuando finalmente apareció, de pie en la entrada de la casa de mi amiga con la culpa pintada en su rostro, no temblé ni un segundo. Marina, dijo suavemente, creo que ambos necesitamos reflexionar. Quizás es momento de que te disculpes y regreses a casa. ¡Qué descaro! Quería que volviera arrastrándome como si yo hubiera sido el problema. Sonreí, tranquila y deliberadamente. De hecho, susurré, entregándole el sobre perfectamente preparado. Sí, reflexioné. Sus manos temblaron al abrirlo. Papeles de divorcio. Y por primera vez, fue él quien se quedó plantado en el frío. Por un momento, se quedó observando los documentos, con la mandíbula tensa, sus ojos moviéndose entre mi rostro y la palabra en negrita en la parte superior. Divorcio. Se rió, pero no fue una risa genuina. Era esa risa nerviosa que un hombre emite cuando el piso se mueve bajo sus pies. Marina, esto es absurdo. Estás enfadada. No tenemos que llegar a este extremo. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, tan calmada como la brisa nocturna. Creíste sus mentiras sin siquiera preguntarme una sola vez. Me echaste como si fuera basura.
Y ahora esperas que me disculpe. Su voz se elevó, desesperada. Ella es mi hija. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ignorarla? Esa frase me atravesó como un cuchillo, pero también lo aclaró absolutamente todo. Su hija siempre había sido lo primero. Yo nunca fui su igual. Solo era temporal. Di un paso más cerca, bajando la voz. Se suponía que eras mi esposo. Se suponía que me conocías mejor que nadie. Pero en lugar de eso, elegiste su historia por encima de mi verdad. Por primera vez, vi algo cambiar en sus ojos. Miedo. No miedo a perderme a mí. Miedo a perder la vida que yo había construido con él. La estabilidad, la seguridad financiera. La mujer que había mantenido la casa funcionando, gestionado las finanzas, que estuvo a su lado cuando nadie más lo hizo. Marina, no hagas esto. Simplemente hablemos. Pero yo ya había terminado de hablar. Mi silencio era más poderoso que todas sus súplicas. Y entonces, como si estuviera ensayado, ella apareció. Su hija, de pie detrás de él, con los brazos cruzados y los ojos llenos de veneno. Bien. Se burló. Finalmente se va para siempre. Papá, déjala ir. De todos modos, siempre estuvo celosa de mí. Sus palabras no me hirieron esta vez. Solo me dieron más determinación mientras lo observaba, viendo las grietas formándose en su alianza. Él la miró de manera diferente ahora. La sonrisa engreída en su rostro ya no lo tranquilizaba. Lo perturbaba. Casi sentí lástima por él. Casi. Simplemente susurré. Te arrepentirás de esto. Luego cerré la puerta, dejándolos a ambos fuera. Pero poco sabían ellos que yo ya había puesto todo en movimiento. La puerta se cerró con un clic definitivo, pero sus voces permanecieron en el pasillo. Su regaño ahogado. Las respuestas agudas de ella. Era como música para mis oídos. Por primera vez, su perfecta pequeña alianza de padre e hija comenzaba a agrietarse. Me apoyé contra la pared, estabilizando mi respiración. Mis manos no temblaron esta vez. Mi pecho no dolió. Estaba tranquila, demasiado tranquila, porque la venganza no es fuego. Es hielo. Espera, enfría, se extiende lentamente. Durante los días siguientes, ejecuté cada paso que había planeado en silencio durante esas noches de insomnio. Me reuní con mi abogado, un viejo amigo que no necesitó muchas explicaciones para entender por qué quería que esto se manejara con rapidez y sin piedad. Revisamos todo línea por línea. La casa, las inversiones, las cuentas conjuntas. La mitad de todo tenía mi nombre grabado en la documentación. Contribuciones que él había descartado durante mucho tiempo como ayuda. Yo había construido tanto de ese imperio como él, quizás incluso más, y luego estaba su negocio, su preciada compañía, la que yo había apoyado cuando no era más que una idea garabateada en servilletas. Aquella en la que había invertido mis ahorros durante los primeros años difíciles. Él pensaba que era el único dueño, pero yo tenía los recibos, los contratos, las transferencias bancarias, las firmas. Legalmente, no era solo su esposa, era su socia silenciosa. Y ahora, el silencio había terminado. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, intentó detenerme. Llamadas, mensajes, incluso apareciendo nuevamente en mi puerta. Pero no respondí. Cada llamada sin respuesta era otro recordatorio. Había perdido el derecho a escuchar mi voz. Y su hija, no pudo contenerse. Publicó sobre mí en línea, llamándome amargada, desesperada, patética. Cada publicación solo demostraba lo insegura que realmente era. Cada palabra que escupía solo me mostraba que la verdadera guerra ni siquiera había comenzado. Pero lo que ninguno de los dos sabía, lo que me hacía sonreír en el silencio de la noche, era que no solo me iba con dignidad, me iba con poder. Y pronto ambos aprenderían lo que se sentía perder todo lo que daban por sentado. La citación judicial oficial lo golpeó como un huracán. Mi abogado entregó todo de manera impecable y precisa. División de bienes, prueba de mi participación financiera y una reclamación clara sobre lo que era legítimamente mío. Imaginé su rostro cuando lo leyó, cómo la arrogante certeza que una vez tuvo debió haberse quebrado. Porque para él, el divorcio se suponía que era simple. Echarme, verme arrastrarme, y luego ofrecer la promesa de perdón cuando estuviera lo suficientemente desesperada. Pero yo no me estaba arrastrando. Estaba ascendiendo, y él era el que se hundía. 2 días después, lo vi esperando fuera del juzgado, su expresión dividida entre la ira y la desesperación. Marina, por favor, no tienes que hacer esto. Piensa en todo lo que construimos. Lo miré directamente a los ojos. Exactamente. Nosotros lo construimos. No tú, no ella. Y ahora voy a tomar lo que me gané. Su hija también estaba allí, con los brazos cruzados, mirándome como si hubiera cometido un crimen. Solo eres una interesada, escupió. Nunca lo amaste. Solo te importaba el dinero. Casi me reí. Qué irónico. Yo no soy la que mintió para destruir un matrimonio. Se abalanzó hacia adelante,
pero él la detuvo, su voz baja y frenética. Lo estás empeorando. ¿Peor? Esa palabra resonó porque sí, las cosas estaban a punto de empeorar muchísimo para ambos. Mi abogado presentó todo impecablemente. Cuentas bancarias congeladas, activos inmovilizados, propiedades bajo revisión. Por primera vez, mi esposo no tenía el control. Era impotente. Y cada vez que su hija chillaba al respecto, yo sabía que ella también se sentía impotente. Pero la parte más dulce no fue la victoria legal. Fue ver su pequeño y perfecto vínculo desmoronarse bajo el peso de las consecuencias. Él la culpaba a ella por mentir. Ella lo culpaba a él por ser débil. Su alianza una vez me había expulsado de mi propio hogar. Ahora los estaba devorando vivos desde dentro. Y yo aún no había terminado. Porque la venganza no se trata solo de recuperar lo que es tuyo. Se trata de asegurarse de que nunca olviden el precio de traicionarte. Comenzaron las audiencias judiciales. Y con cada sesión, veía cómo su máscara se deslizaba un poco más. El hombre seguro de sí mismo que una vez se mantuvo erguido en nuestro salón, diciéndome que empacara mis cosas, ahora se sentaba encorvado en un traje arrugado, sudando bajo preguntas que no podía responder. Mi abogado lo destrozó como vidrio bajo un martillo. Cada vez que intentaba minimizar mi papel en el negocio, la evidencia lo derribaba. Correos electrónicos, recibos, contratos, todos con su firma junto a la mía. Parecía más pequeño con cada revelación. Y luego estaba ella, su hija. Nunca se perdió una audiencia, sentada en la parte de atrás con los brazos cruzados, su mirada fulminante clavada en mí. Quería que me sintiera débil, invisible. Pero cuanto más tiempo pasaba sentada allí, más se notaba su amargura. La gente susurraba sobre ella en la galería, preguntándose por qué parecía tan inquieta, tan llena de odio, mientras yo permanecía sentada, serena, imperturbable. El punto de inflexión llegó durante el contrainterrogatorio. Mi abogado le preguntó: ¿Usted sacó o no sacó a su esposa del domicilio conyugal sin ninguna discusión o prueba de mala conducta? Él tartamudeó. Sus ojos se dirigieron hacia su hija en busca de ayuda, pero ella no podía responder por él. Estaba solo en ese estrado, ahogándose en sus propias decisiones. Yo no sonreí, no me regodeé. Simplemente me quedé sentada allí, y mi silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Más tarde esa noche, mientras salía del juzgado, su hija me siguió hasta el estacionamiento. Su voz goteaba veneno. ¿Crees que has ganado? Eres patética. Mi papá nunca te perdonará. Me giré, encontrando sus ojos sin pestañear. Él no tiene que perdonarme, pero un día se dará cuenta de quién realmente destruyó su matrimonio. Y no fui yo. Por primera vez, su rostro vaciló. Una pequeña grieta, pero estaba allí. Me subí a mi coche, el cuero fresco envolviéndome como una armadura. Las luces de la ciudad se difuminaron contra el parabrisas, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. Porque la venganza no solo se estaba desarrollando en la sala del tribunal, se estaba desmoronando en su hogar, a puerta cerrada, donde la confianza entre padre e hija se estaba haciendo añicos. Y yo ni siquiera había dado el golpe final todavía. Las grietas se ensancharon más rápido de lo que esperaba. La noticia me llegó a través de amigos en común. Su vínculo, una vez perfecto, se había agriado. Él comenzó a cuestionarla. Cada palabra, cada historia, cada excusa nocturna. Lo que una vez fue confianza ciega, se había convertido en sospecha permanente. Aparentemente, una noche él estalló. «Arruinaste todo», había gritado lo suficientemente alto como para que los vecinos lo oyeran. Ella le gritó de vuelta, culpándome a mí, culpando al tribunal, culpándolo a él por ser débil. Su guerra ya no era silenciosa, era pública y escandalosa. Y yo permanecí en silencio. No necesitaba interferir. Se estaban destruyendo mutuamente de una manera hermosamente autodestructiva. La segunda audiencia judicial lo selló todo. El juez falló a mi favor por la mitad de los bienes y reconoció públicamente mis contribuciones financieras al negocio. Su rostro se puso ceniciento mientras las palabras resonaban en la sala. Su hija salió furiosa a mitad de la sesión, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las paredes. Esa noche, recibí un mensaje de él. Corto, patético. «Marina, por favor, podemos arreglar esto. Hablemos sin los abogados». Miré la pantalla durante un largo rato. Hubo un tiempo en que me habría aferrado a esas palabras. Pero ahora, se sentían huecas, casi insultantes. No respondí. En lugar de eso, elaboré mi acto final de venganza silenciosa. Mi abogado y yo organizamos la transferencia de mi parte del negocio a un fideicomiso, uno que financiaba becas para mujeres que habían sido abandonadas o silenciadas. Cada dólar que se escapaba de su control se convertía en un legado de esperanza. Mi dolor se transformó en la libertad de otras mujeres. Cuando se enteró, su rabia fue volcánica. Los amigos me contaron que le gritó a su hija, acusándola de haberme empujado a este punto. Ella, a su vez, le gritó que era su culpa por haberse casado conmigo en primer lugar.
Su alianza era ceniza esparcida por el viento. Yo me paré en el balcón de mi nuevo apartamento, respirando el aire fresco de la noche, libre e intocable. No solo lo había dejado, había reescrito completamente el final. La última audiencia se sintió menos como una batalla judicial y más como un funeral. Su funeral. No de su cuerpo, sino de su orgullo, su poder, su control. El veredicto del juez fue cristalino. Me fui con mi parte legítima de todo lo que construimos, y lo que es más importante, me fui libre. Él se sentó allí, con los hombros caídos, su hija susurrando furiosamente a su lado, pero ni siquiera ella podía ocultar el pánico en sus ojos. Su reino se había desmoronado, y ninguno de los dos sabía cómo reconstruirlo. Cuando todo terminó, no salí corriendo. Me levanté, recogí mis documentos y caminé lentamente pasando a su lado. Él levantó la vista, sus ojos rojos y húmedos, buscando algo. Lástima. Perdón. Tal vez esperanza. No le di nada. Fuera del juzgado, ella estaba esperando. Su hija. Ya no había arrogancia. Solo ira pura que se parecía mucho al miedo. Lo destruiste, siseó. Incliné la cabeza, tan tranquila como el hielo. No. Él se destruyó a sí mismo. Tú solo lo ayudaste. Su rostro se contrajo, pero no respondió porque lo sabía. En el fondo, ella lo sabía. Semanas después, oí que vendió la casa que una vez convertí en un hogar, solo para cubrir los honorarios legales. Su negocio, antes estable, comenzó a flaquear sin mi mano silenciosa detrás de escena. Y su hija se mudó, dejándolo solo en un apartamento más pequeño, amargado y roto. Pero yo no observaba desde la amargura, observaba desde la distancia, desde la fortaleza. Porque la venganza no se trata de gritar más fuerte que aquellos que te hirieron. Se trata de vivir tan plenamente que su traición se convierte en nada más que una sombra en tu luz. Y mientras firmaba los papeles finales, la secretaria los deslizó sobre el escritorio con una sonrisa educada. Está finalizado, dijo. Pasé mi dedo sobre la tinta, cerré la carpeta y me susurré a mí misma. Ahora sí terminó.